El aire húmedo y pesado flotaba en la cervecería, pero el frío que me recorrió no provenía del aire acondicionado. Sara rió con la cabeza echada hacia atrás. La mano de Chad se detuvo en su espalda baja un segundo más de lo debido mientras le acercaba la silla. Mi hermano Gary me dio un codazo con los ojos muy abiertos. Chad captó mi mirada, con una lenta sonrisa cómplice extendiéndose por su rostro, antes de volver a centrarse en Sara mientras intercambiaban una broma íntima. Había sido bombero durante 12 años, con un trabajo estable y buenas prestaciones. Era una vida basada en la rutina, en el sonido de la campana, el olor a humo y la silenciosa satisfacción de arreglar las cosas. Sara, mi esposa, tenía una vida diferente, aunque igual de exigente. Era cardióloga en la Clínica Mayo, un nombre con peso, un símbolo de excelencia que respetaba profundamente. Levábamos juntos desde la universidad, dos chicos del mismo pueblo que se conocieron durante la semana de orientación. Habíamos superado su residencia, esos años agotadores en los que prácticamente vivía en el hospital. Impulsada por el café y una ambición inquebrantable, habíamos comido más fideos instantáneos de los que podía recordar, sonando con un futuro en el que por fin pudiéramos respirar. Ese futuro llegó un martes por la noche, hace 2 años. Sara me llamó desde su oficina, con la voz tensa y una emoción contenida que casi podía percibir a través del teléfono. Había conseguido el ascenso, subdirectora de cardiología, un aumento de sueldo significativo, suficiente para finalmente reducir nuestra hipoteca y empezar a pensar en unas vacaciones en condiciones. Cuando entró por la puerta esa noche con el rostro radiante, no nos abrazamos. Dimos vueltas por la cocina como adolescentes, riéndonos con el linoleo resbaladizo bajo nuestros calcetines, la luz fluorescente barata reflejándose en sus ojos eufóricos. Sentí que todo por lo que habíamos trabajado finalmente había tomado forma. Unos días después, aún con la noticia en alto, Sara anunció que se uniría a Elite Fitness. «Necesito algo para mí, Mark», dijo, abriendo su página web en el portátil. Imágenes de gente delgada y bronceada haciendo cosas imposibles en máquinas impecables llenaban la pantalla. Elite Fitness estaba en Scottsdale, un mundo aparte del barrio obrero y descuidado donde yo crecí. Aprecié el sentimiento, la idea de que se tomara tiempo para sí misma. Aún así, solo con la cuota de la membresía podría haber financiado una escapada a una pequeña isla. Mi propio dinero, ganado raspando grasa de piezas de motor en mi juventud y ahora transportando mangueras, se sentía diferente del dinero que pagaba por estos servicios de lujo. Mi ética de trabajo era sólida, nacida de la necesidad, pero Scottsdale a menudo me hacía sentir como una forastera, admirando la vista desde detrás de una cuerda de terciopelo. Se inscribió y, una semana después, mencionó a su nuevo entrenador personal, Chad Hayes. Sara me había enseñado una foto suya en Instagram. Tenía una mandíbula marcada y un pelo impecablemente peinado. Su feed estaba lleno de frases motivadoras superpuestas a fotos suyas flexionando el torso. Famoso en las redes sociales, lo había llamado. Se me revolvió el estómago, había algo en sus ojos, o quizás solo en el ángulo de la foto, un brillo de satisfacción que me pareció profundamente presumido. No dije nada. Solo asentí. Las primeras sesiones de Sara en Elite Fitness la transformaron rápidamente. Volvía a casa llena de energía, con un rubor saludable en las mejillas, los hombros más anchos y un paso más ligero. Su confianza aumentó, no solo en su apariencia física, sino también en su comportamiento en general. Habló de levantar más peso, correr más rápido y de los nuevos retos que Chad le había impuesto. Chad dice que tengo un potencial excelente, me dijo una noche, radiante, describiendo su progreso en el peso muerto con un detalle técnico que no entendí del todo. Se vea bien, sin duda, más fuerte. Era algo bueno, me dije. Se merecía sentirse bien. Una noche estábamos cenando, con la televisión zumbando suavemente de fondo. El teléfono de Sara vibró sobre la mesa, junto a su plato. Lo miré y vislumbré la vista previa del mensaje antes de que lo cogiera. Chad. Sobre la sesión de mañana, estaba pensando que podríamos. Eso fue todo lo que vi. El resto del mensaje desapareció cuando su pulgar cubrió rápidamente la pantalla. Un ligero rubor se extendió por sus mejillas mientras respondía. Solo notas sobre el entrenamiento de mañana, dijo con la voz un poco apresurada, un poco despectiva. Asentí, cogí el tenedor y di otro bocado de carne asada. De repente la comida sabía a ceniza.
Se había producido un cambio sutil, silencioso y casi imperceptible. Pero se instaló en mis entrañas un zumbido de preocupación que se negaba a silenciarse. Semanas después, el zumbido en mis entrañas había pasado de ser un zumbido sordo a un dolor sordo. Dormir ya no me legaba tan fácilmente como antes. Una noche, el reloj digital de la mesita de noche marcaba las 2 o'clock a.m. Me di la vuelta y estiré la mano hacia Sara, pero la cámara a mi lado estaba vacía. Las sábanas estaban frías donde debería haber estado su cuerpo. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Me incorporé y me puse un pantalón de chándal viejo. La encontré en la cocina, encorvada sobre la isla, con el rostro iluminado por la luz azul de su teléfono. Parecía pequeña, casi frágil, bajo la luz artificial. «¿Jen, qué te pasa?», pregunté con la voz ronca por el sueño. Se sobresaltó, y su teléfono golpeó la encimera de granito al ponerlo boca abajo. «Mark, me asustaste», dijo con la voz un poco alta. «No pasa nada, solo estaba revisando los valores de la Sara Albright. Hoy tenía el potasio un poco bajo. Quería revisar los análisis antes de las rondas matutinas. La Sara Albright era paciente suya, mayor, con un historial cardíaco complicado. Era una excusa plausible, la dedicación que siempre había admirado en ella, pero la forma en que miraba de reojo, la rapidez de sus movimientos, no me cuadraba del todo. A la mañana siguiente la sospecha aún me corroía. Sara estaba en la ducha, el agua tamborileaba contra las baldosas y el vapor empanaba el espejo del baño. Su teléfono estaba en la mesita de noche, boca arriba esta vez. Pasé junto a él y me detuve. Se me cortó la respiración. Me parecía mal, una traición a la confianza. Pero la imagen de ella encorvada en la cocina, el rápido giro del teléfono, seguía resonando en mi mente. Solo un vistazo rápido, me dije. Una confirmación. Allí estaban. Múltiples mensajes, todos de Chad Hayes. Mensajes nocturnos. «Lo hiciste genial hoy», decía uno con fecha y hora justo después de la medianoche, otro de unos días antes. «Estoy pensando en nuestra sesión de mañana. Tengo algo especial planeado solo para ti». Y luego uno más reciente, de la 1:47 a.m. «Hacía apenas unas horas. Sigo despierto. Yo tampoco puedo dormir. Estoy demasiado ocupado pensando en las correcciones de hoy». Mi mirada se fijó en otro texto más antiguo, justo encima de los nuevos. «La mayoría de mis clientes no tienen tu dedicación ni tus cualidades naturales. Impresionante, Sara. Una oleada de calor y luego de frío me invadió. La culpa, aguda y repentina, por invadir su privacidad, fue reemplazada de inmediato por una preocupación, más fría y profunda. Esto no era profesional, no se trataba solo de estar en forma». Sara salió de la ducha con una toalla envuelta en el pelo y otra alrededor del cuerpo. Sonrió con una suave sonrisa matutina. «El café está casi listo», dijo abriendo el armario. «Jen», dije con la voz más áspera de lo que pretendía. Hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. «Necesito preguntarte algo y quiero que seas sincera conmigo». Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa?» «Tu entrenador te está enviando mensajes en plena noche», pregunté, con palabras cortantes y directas. Su expresión cambió, un sutil juego de emociones que conocía bien. Sorpresa, luego un destello de vergüenza, seguido de una profunda, casi imperceptible, sensación de culpa. «Miraste mi teléfono», dijo con voz monótona. No era una pregunta. «Te vi en la cocina anoche», repliqué, «y vi lo que había en tu teléfono esta mañana, el de la 1:47 a.m., y el de tus atributos naturales». Se cruzó de brazos, apretando más la toalla. «Chad obtiene sus mejores consejos de entrenamiento tarde en la noche. Es muy dedicado. El mundo del fitness tiene otros límites. Mark, no es como tu trabajo». «¿Límites diferentes?», insistí. «¿Qué hay de los valores naturales? ¿Eso forma parte de sus perspectivas de entrenamiento?» «Sí que revisaste mi teléfono», repitió, alzando un poco la voz. «Fue una maniobra de desvío, una evasión. Lo sabía». Le eché un vistazo. «Jen», admití, mirándola a los ojos. «Estaba preocupada por ti, y parece que tenía motivos». Suspiro, pasándose una mano por el pelo húmedo. «No, no es nada de eso. Simplemente está muy entusiasmado con su trabajo». Pero dudo solo un instante, antes de pronunciar las últimas palabras. Esa pequeña pausa, ese tono casi imperceptible en su voz me lo dijo todo, o al menos me dijo que no me lo estaba contando todo. No insistí, no entonces. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de cosas no dichas.
Solo prométeme, dije con voz más suave, que si alguna vez sientes algo raro, me lo dirás antes de que se descontrole. Me miró con ojos indescifrables. Lo prometo, dijo extendiendo la mano para apretarme. Sus dedos estaban frescos contra mi piel. Su tacto pretendía tranquilizarme, pero mi instinto me decía que esto era solo el principio de un problema. Las semanas siguientes fueron un desenlace lento y agonizante. La rutina de gimnasio de Sara se intensificó, alargándose hasta altas horas de la noche. Llegaba a casa, se duchaba y se cambiaba, pero la chispa de la vida compartida parecía haberse apagado. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano, siempre con ella, a menudo boca abajo, un pequeño escudo contra mi mirada. Las conversaciones se sentían tensas, interrumpidas por sus miradas furtivas a la pantalla, sus pulgares ansiosos por escribir. Intenté tender un puente sobre la creciente distancia, sugiriendo una película, una cena tranquila, cualquier cosa para reavivar la cercanía que una vez compartimos. Él aceptaba, pero su mente parecía estar en otra parte, sus respuestas entrecortadas, su mirada distante. Empecé a observarla con más atención, casi sin querer. Su sobresalto cuando sonaba su teléfono. Las respuestas vagas sobre las nuevas técnicas, dechado los objetivos de los clientes. Era un ruido sordo y constante en nuestra casa, un zumbido de tensión tácita. Una noche, me desperté con el suave murmullo de su voz desde la sala. Era pasada la medianoche. Solía recibir llamadas de trabajo a altas horas de la noche, pero esta sonaba diferente. Susurrada, casi íntima, me acerqué sigilosamente a la puerta, con cuidado de no hacer ruido. Hablaba en voz baja, de espaldas a mí, con los hombros ligeramente encorvados. Palabras como «ey» flotaban en el aire silencioso. No se trataba de historiales clínicos. No se trataba de política hospitalaria. Se me heló la sangre. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Tenía que verlo con mis propios ojos. Llamé para decir que estaba enferma, fingiendo un malestar estomacal. Sara salió para su sesión matutina, con la bolsa del gimnasio al hombro y una ligereza en su paso que no había visto dirigiéndose a mí en semanas. Esperé 5 minutos y luego salí de la entrada, siguiéndola discretamente. Elite Fitness ya estaba a reventar, incluso a las 6 a.m. Aparqué mi camioneta a 2 cuadras, bien fuera de la vista, y caminé el resto del camino. Encontré un sitio detrás de una hilera de azaleas descuidadas, cerca de un gran ventanal que daba a la zona principal de entrenamiento. El gimnasio estaba reluciente, todo cromo y espejos, un marcado contraste con el desolado parque de bomberos que conocía. Y allí estaba ella, Sara, con un elegante sujetador deportivo negro y malas, el pelo recogido en una coleta pulcra. Y Chad, una visión de perfección esculpida de pie demasiado cerca. Estaba demostrando un estiramiento con las manos en su cintura guiándola. Parecía bastante inocente al principio, pero luego su toque se demoró un segundo más de lo necesario. Su cabeza se inclinó cerca de la de ella mientras susurraba algo, y al río, un sonido brillante y desenfrenado que no le había oído en mucho tiempo. Su mano se movió hacia la parte baja de su espalda, luego se deslizó por su columna vertebral, aparentemente ajustando su postura. Sus ojos se encontraron con los de él y en ese momento lo vi, una chispa, una conexión que estaba lejos de ser profesional. Ya no era solo entrenamiento, era un baile ilícito, una coreografía silenciosa que solo ellos entendían. Una rabia fría se apoderó de mi pecho, densa y precisa. Observé durante otros 10 minutos, la escena se desarrollaba como una película muda, cada roche, cada palabra susurrada, un nuevo corte. Cuando terminaron, caminé con determinación hacia el estacionamiento. Chad estaba cargando su bolsa de gimnasio en una elegante camioneta negra. Hayes, llamé con voz firme a pesar del temblor en mis manos, seguido con una expresión de leve sorpresa en el rostro, rápidamente reemplazada por esa sonrisa familiar y exasperante. «Señor Jensen, ¿a qué debo el placer?» «Sabes perfectamente de qué se trata», dije acercándome. «Aléjate de mi esposa». Su risa fue suave, desdenosa. «Su esposa es una adulta que consiente, Sir Jensen. Acude a mí para su formación. Le presto un servicio». Se apoyó en su camioneta, cruzándose de brazos. Su postura irradiaba una confianza insolente. «Quizás», continuó, con la voz cargada de insinuación, «solo busca algo más de lo que tiene en casa». Apreté el puño, un viejo instinto resurgió. Lo reprimí. «Te lo advierto»,
dije en voz baja y amenazante. Guarda tus manos para ti, guarda tus mensajes nocturnos para ti. Y no digas nada sobre mi matrimonio. Se rió entre dientes, negando levemente con la cabeza. Como usted diga, señor Jensen. Me guiñó un ojo y se metió en su camioneta, encendiendo el motor. Arrancó, dejándome parada en el estacionamiento vacío, mientras el olor a escape se desvanecía en el aire matutino. Regresé a mi camioneta. El silencio era ensordecedor. La rabia se había calmado, reemplazada por una determinación fría y firme. Ya no se trataba solo de mi matrimonio. Se trataba de desenmascarar a un depredador. Mi investigación discreta comenzó en la periferia. Ajusté mi horario optando por turnos más tempranos en el parque de bomberos, lo que me daba tiempo por las mañanas. Estacionaba mi camioneta calle abajo de Elite Fitness, integrándome con el tráfico matutino. No era sutil, no del todo. Charlaba con la gente que entraba y salía, conversaciones informales sobre el gimnasio, los entrenadores, el ambiente en general. Me presenté como alguien que estaba pensando en unirse, con curiosidad por los mejores entrenadores. Buscaba un patrón, un destello de reconocimiento en sus ojos cuando salía el nombre de Chad Hayes. No tardé mucho en darme cuenta. Un tipo particular de mujer, profesional adinerada, a menudo de 30 y tantos o 40 y tantos. Mujeres que, a pesar de su éxito aparente, albergaban una vulnerabilidad discreta, una búsqueda de algo más, un deseo de validación. Chad parecía magnetizarlas, atrayéndolas a su círculo con sus cumplidos a medida y su atención concentrada. Tras unas cuantas indagaciones minuciosas, una pregunta sutil por aquí, una observación compartida por Ala, conseguí un nombre: Emily Davison. Una exitosa agente inmobiliaria a la que había visto entrar y salir del gimnasio varias veces, siempre con una sonrisa serena. Encontré su número en un antiguo anuncio inmobiliario. Quedamos para tomar un café en un restaurante a las afueras de Scottsdale, un lugar lejos de la ostentosa fachada de Elite Fitness. Se sentó frente a mí, con la postura rígida, con un pastel danés a medio comer en el plato. La historia de Emily, contada en voz baja y tensa, reflejaba mis peores temores. Había llegado a Elite Fitness tras un divorcio difícil, sintiéndose perdida, con ganas de recuperar el control. Chad lo había visto, dijo. Había visto las facetas más crudas de su vulnerabilidad y había comenzado su trabajo lento e insidioso. La elogiaba, no solo por su físico, sino también por su inteligencia y su resiliencia. Le enviaba mensajes a altas horas de la noche, con el pretexto de motivación o corrección de postura, difuminando poco a poco los límites, haciéndola sentir vista, especial. Se aprovechaba de sus inseguridades, de su necesidad de conexión, de que alguien le dijera que seguía siendo deseable, que seguía completa. Te hace sentir como si fueras la única que lo entiende de verdad, explicó Emily con la mirada fija en el vapor que salía de su taza de café. Como si compartiera secretos contigo, te aísla poco a poco, te hace depender de su aprobación. Contó cómo él le había insinuado sentimientos más profundos, una conexión que trascendía la relación entrenador-cliente. Todo ello manteniendo una distancia prudencial, sin comprometerse nunca del todo, dejándola siempre con ganas de más. Era una clásica táctica de manipulación emocional, diseñada para mantenerla enganchada. Explico que Chad era intocable en Elite Fitness. Los dueños, la familia Roth, eran ricos y poderosos. Hacían la vista gorda porque Chad atraía a clientes de alto perfil, personas influyentes que a su vez generaban más dinero. Lo protegen, Mark. Aporta demasiado dinero y prestigio. Es su estrella. Su voz estaba cargada de amargura, una ira silenciosa que no se había disipado con el tiempo. El matrimonio de Emily, ya frágil tras su divorcio, no tenía ninguna posibilidad de salir adelante. La aventura sentimental, las noches largas, la creciente distancia de sus hijos, le habían pasado factura. Se había sentido utilizada, vacía y profundamente avergonzada. Simplemente pasa a la siguiente. Terminó mirándome finalmente con los ojos llenos de un dolor cansado. Al escucharla, sentí una fría claridad. Esto no era solo una aventura, era explotación sistemática. Chad no era solo un mal tipo, era un depredador, un parásito que se alimentaba de las vulnerabilidades de las mujeres exitosas. El alcance de su depredación iba mucho más a la de Sarah. Esto no es solo una aventura, le repetía Emily, con las palabras pesadas en el pequeño restaurante. Esto es explotación sistemática.
Emily cruzó las manos sobre la mesa con las uñas mordidas. Una vez intenté decirles algo a los Roth. Me ignoraron. Me hicieron sentir como si yo fuera la que tenía el problema. Me dijeron que solo estaba celosa. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el restaurante. No quiero volver a involucrarme, Mark. Él es poderoso. Los Roth son poderosos. Podemos construir un caso. Insistí con voz firme. Necesitamos proteger a otras mujeres. Lo que te pasó a ti, lo que le está pasando a Sarah, no puede continuar. Dudó un momento y luego asintió lentamente, con un destello de determinación en los ojos. ¿Qué hacemos? Le dije que necesitaba pruebas irrefutables. Esa misma noche empecé a investigar las vías legales, buscando abogados especializados en acoso laboral y posibles contactos en los medios de comunicación que pudieran estar interesados en una historia sobre un entrenador abusivo en un gimnasio de Luyo. La lucha apenas comenzaba. Cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Una confrontación legal directa con Chad, o incluso con la familia Roth, no funcionaría. Todavía no sin pruebas concretas que fueran más allá de acusaciones susurradas e intuiciones. Tenían dinero, influencia y la narrativa establecida de los límites profesionales. Mi palabra, o incluso la de Emily, contra la fachada cuidadosamente forjada de Chad, no bastaría. Sería una batalla turbia y prolongada que podría acabar fracasando, dejando la reputación de Sarah y la mía por los suelos. Necesitaba pruebas irrefutables e innegables, de esas que no podían considerarse quelos ni una mala interpretación. Mi mente, entrenada en situaciones de emergencia y resolución rápida de problemas, empezó a formular un plan. Tenía que pilarlo en el acto. El plan era arriesgado, podría perjudicar la carrera de Sarah e incluso poner a Emily de nuevo en una posición vulnerable. Pero la alternativa, permitir que Chad continuara con su depredación sabiendo lo que yo sabía, era impensable. Volví a contactar a Emily y le sugerí otro café. Esta vez le expliqué el plan detallado. Necesitamos crear una situación en la que Chad cree que ha encontrado a su próximo objetivo, le expliqué, inclinándome sobre la pequeña mesa del comedor. Entrarás como cliente nuevo, alguien nuevo en Scottsdale que busca recuperarse tras una etapa difícil. Emily escuchaba, pálida, con las manos apretadas alrededor de su taza de café. Sus ojos estaban fijos en los míos, buscando, sopesando. El recuerdo de su propio dolor, la vergüenza que había cargado, era palpable en el silencio después de que terminé. Apartó la taza, su voz apenas un susurro. Mark, esto es peligroso, para mí, para ti, para Sarah. Lo sé, dije con voz firme, pero ¿a cuántas mujeres más les hará esto? ¿Cuántos matrimonios más destruirá? Hablamos largo y tendido, repasando su propia experiencia y mis observaciones sobre Sarah. Pude ver el conflicto en sus ojos, el miedo luchando contra un profundo deseo de justicia. Finalmente asintió un movimiento lento y decidido. Me apunto, dijo con la voz más firme. Pero tenemos que ser inteligentes, es bueno en lo que hace. Hicimos una lluvia de ideas sobre los detalles. Emily sería una mujer adinerada, pero con una historia personal reciente y cercana. Jugaría con su ego, haciéndole sentir que lo busco específicamente, atraída por su presencia en redes sociales. Su enfoque único dejaría entrever sutilmente su vulnerabilidad, la que Chad ya había explotado en ella. Pasé los siguientes días preparándome de otra manera. Investigué cámaras, miniatura y grabadoras de audio, de esas que usan los investigadores privados, discretas, fáciles de ocultar, con una resolución y calidad de sonido nítidas. Las pedí por internet usando una cuenta prepago y las envié a un apartado postal. Cuando llegaron, pasé horas en mi garaje probándolas. Incrusté una en un pequeño colgante, otra en la montura de unas gafas. La grabadora de audio, un pequeño dispositivo con botón, se podía coser al foro de una chaqueta. Practiqué su configuración, encendiéndolas y apagándolas con un movimiento mínimo, asegurándome de que las lentes estuvieran despejadas y los micrófonos sin obstrucciones. Creé un cronograma detallado. Las sesiones de Emily tendrían que coordinarse con precisión, evitando el horario habitual de Sarah en Elite Fitness. Chad no podía verlas juntas, no podía sospechar ninguna conexión. Esto tiene que ser perfecto, Emily, le advertí mientras la gravedad de nuestro proyecto se asentaba entre nosotras. Un error y todo se desmorona. Lo negará todo y no tendremos nada. Imagine cada escenario. Cómo entraría, cómo interactuaría, los momentos precisos para activar las grabadoras.
Ensaya cómo recuperar los dispositivos con rapidez y fluidez después de cada sesión. La precisión me atrae a mi formación de bombero, donde cada segundo, cada detalle podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Allí, lo que estaba en juego era igual de importante. Las decisiones de la vida pueden ser costosas y las consecuencias suelen ir mucho más allá de lo que imaginamos. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las decisiones costosas de la vida. Emily, luciendo un nuevo peinado y un vestuario cuidadosamente seleccionado, Lego a Elite Fitness bajo el nombre falso de Laura Jennings, se mostraba discretamente segura, interpretando el papel de una mujer exitosa recién mudada, ansiosa por encontrar un entrenador que pudiera igualar su entusiasmo. Solicitó específicamente a Chad Hayes, citando su reputación en línea y sus publicaciones inspiradoras. Chad, siempre narcisista, mordió el anzuelo. Quedó cautivado al instante por su mezcla de vulnerabilidad y aparente admiración. El proceso de preparación comenzó exactamente como Emily había predicho y como yo había observado con Sarah. Primero los elogios efusivos sobre su habilidad atlética natural, su dedicación excepcional. Luego la sutil transgresión de los límites, caricias prolongadas, una mano apoyada en su espalda baja un instante de más, contacto visual intenso durante los estiramientos. Emily me mantenía al tanto mediante mensajes codificados, y su determinación se fortalecía con cada sesión. Pasé días preparando el equipo de vigilancia. Conseguí más cámaras miniatura, no más grandes que la una del pulgar, y perfeccioné mi estrategia para colocarlas. Una estaba integrada en un discreto prendedor que Emily usaba en la solapa, otra en una pequeña botella de agua que traía. Las grabadoras de audio eran aún más pequeñas, cosidas al foro de su sujetador deportivo y a una pulsera. Practiqué su configuración, asegurándome de ángulos perfectos, un audio nítido y un sistema de activación rápida. La oportunidad finalmente se presentó cuando Sarah anunció una importante conferencia hospitalaria fuera de la ciudad. Nos daría una oportunidad crucial, eliminando cualquier posibilidad de que apareciera inesperadamente. Organicé que la siguiente sesión de Emily fuera en uno de los estudios más pequeños y apartados que Chad solía preferir para su formación especializada. Estas salas tenían menos ventanas y ofrecían más privacidad. La mañana de la operación tenía las manos firmes, pero el corazón me latía con fuerza. Vi a Emily entrar al gimnasio con la mandíbula apretada. Aparqué mi anodina furgoneta al otro lado de la calle, con el asiento trasero convertido en una estación de vigilancia improvisada. Los monitores brillaban, conectados a las cámaras que Emily llevaba, y una grabadora de audio independiente funcionaba como respaldo. Emily, con la cámara oculta, entró al estudio. La señal de vídeo se encendió en mi monitor, mostrando las paredes blancas y el suelo de goma del estudio. Chad entró un momento después, con su paso seguro y su sonrisa ensayada. Empezó con ejercicios de calentamiento, guiando a Emily en una serie de estiramientos. Pero rápidamente su comportamiento empeoró. «Tienes una flexibilidad increíble, Emily», ronroneó con una voz grave y retumbante, audible a través del pequeño micrófono. Se inclinó más cerca, moviendo la mano del brazo a su hombro, luego a un lado de su cintura, mientras aparentemente le corregía la postura. La mayoría de las mujeres simplemente no tienen ese fuego interior, ese tipo de compromiso. Se inclinó aún más, sus labios casi rozando su oreja, ese tipo de potencial. Emily, siguiendo nuestro guión, soltó una risa suave y apreciativa, con un toque de timidez en la voz. «Eres un gran entrenador, Chad. Siento que ya estoy progresando mucho contigo», se pavoneó echándose ligeramente hacia atrás, con el pecho inflado. «Me enorgullezco de mis métodos. Veo cosas que otros no ven, y protejo a mis clientes, especialmente a mis especial clientes». Hizo una pausa, dejando la insinuación en el aire. «Los rots saben lo que aporto. Me dejan hackear mi magia. No hacen preguntas. Me guiño un ojo. Entienden que algunas cosas son simplemente parte del proceso». Su mano le rozó el pelo, un gesto informal e íntimo. «Sabes, Emily, me recuerdas mucho a otra clienta que tuve, muy exitosa, muy motivada, pero en el fondo un poco perdida. Necesitaba que alguien la viera de verdad. Hablaba de Sarah. Sentí un frío nudo en el estómago». El video mostraba a Chad acercándose, invadiendo su espacio personal con una mirada intensa y posesiva. «¿Puedo ayudarte a encontrar lo que buscas?», susurró con la voz cargada de insinuación.
Extendió la mano y trazó una línea en su brazo con el dedo, un toque claramente inapropiado. Emily se estremeció sutilmente, pero se mantuvo firme, con la mirada fija. Mi dedo se posó sobre el botón de guardar en mi grabadora. La grabación era contundente, el audio era nítido, sus alardes, sus sutiles amenazas, sus insinuaciones depredadoras, todo quedó grabado. Lo tengo, susurré para mí mismo. Guardando las grabaciones, la adrenalina me subió y luego se desvaneció, dejando tras de mí una profunda sensación de satisfacción sombría. La trampa se había cerrado, con la evidencia irrefutable asegurada, perfectamente respaldada en unidades cifradas. Programó una reunión con la familia Roth. Su oficina, en lo alto del paisaje de Scottsdale, era toda de madera pulida y cristal, una exhibición deliberada de poder y riqueza. El Sr. y la Sra. Roth se sentaron frente a mí, flanqueados por su costoso abogado, con rostros de fingida indiferencia. No me anduve con rodeos. Coloqué las grabaciones sobre la mesa pulida, empezando por la primera sesión de Emily, los elogios iniciales de Chad y luego avanzando rápidamente a los segmentos incriminatorios. El video se reprodujo en silencio al principio, mostrando la mano de Chad rezagada, su cabeza agachándose, su lenguaje corporal íntimo. Luego pulsé el audio. La voz ronroneante de Chad llenó la sala, alardeando de sus clientes especiales, su inmunidad, la protección incondicional de los Roth. Los rostros de los Roth permanecieron impasibles, pero su abogado se movió incómodo. Al terminar las grabaciones, un silencio denso se apoderó del ambiente. «Este es un asunto privado, Sir Jensen», comenzó el Sr. Roth con voz suave y condescendiente. «Entendemos que los entrenadores personales a veces pueden excederse. Podemos solucionar esto. Estamos dispuestos a ofrecerle un acuerdo generoso, por las molestias y por la discreción de su esposa». Lo miré a los ojos con una mirada fría. «No se trata de dinero», dije con voz firme, sin delatar la tensión que me atormentaba. «Se trata de justicia para Sarah y para todos los demás a los que Chad Hayes ha abusado». Entonces mencioné a Emily Davison, le detallé su testimonio, su dolorosa historia, los años de abuso de Chad, cómo había atacado sistemáticamente a mujeres vulnerables. Le expliqué cómo su complicidad, su desinterés por lucro, las hacía tan culpables como él. La indiferencia en sus rostros comenzó a quebrarse. Las manos de la Sra. Roth temblaron levemente sobre la mesa. El abogado carraspeó. «Señor Jensen, si estas acusaciones se hicieran públicas, el daño a Elite Fitness podría ser catastrófico», terminé por él. «Y lo será si no toma medidas inmediatas y decisivas contra Chad Hayes. Tengo copias de todo. Si no veo una declaración pública, su despido y un compromiso para abordar esta cultura, acudiré a los medios. Acudiré a las autoridades y me aseguraré de que cada uno de esos clientes especiales sepa exactamente quién es Chad Hayes y qué le ha permitido hackear». La arrogancia de los Roth se evaporó, reemplazada por un pánico puro. Su costoso abogado empezó a susurrarle al oído al Sr. Roth con urgencia. La reunión terminó poco después, con la promesa de una rápida revisión interna. Sabía lo que eso significaba. Se esforzaban por salvar su imperio. Más tarde ese día, encontré a Chad Hayes en el gimnasio, todavía ajeno a todo, todavía pavoneándose. Estaba limpiando una máquina, con el teléfono prendido a la cintura. «Hayes», dije con voz monótona, seguido, con su habitual sonrisa burlona. «Jensen, ¿volviste por más?» Saqué mi teléfono y reproduje un fragmento corto de la grabación. La voz de Emily, clara y vulnerable, seguida del ronroneo depredador de Chad. «Tienes fuego dentro de ti, Emily. La mayoría de las mujeres simplemente no lo tienen. Puedo ayudarte a encontrar lo que buscas». Y luego su alarde de que los Roth lo protegían. La fachada arrogante de Chad se desmoronó más rápido de lo que creía posible. Abrió los ojos de par en par, palideció y luego se sonrojó. Tartamudeó. ¿Qué es eso? Está editado, no es real». Lo dejé sonar unos segundos más. El sonido de su propia voz, llena de insinuaciones, pareció resonar en el cavernoso gimnasio. «No tienes ni idea de lo que haces, Jensen», gruñó con la voz temblorosa, entre miedo y rabia. «Te voy a arruinar. Les contaré a todos qué clase de pervertido anda por ahí espiando a su propia esposa. Estás acabado, Chad», dije, interrumpiéndolo con voz firme. «Los Roth ya lo saben. Estás acabado aquí. Y si vuelves a pensar en acercarte a Sarah o Emily, me aseguraré de que tú
Proceso especial sea noticia de primera plana. Empezó a sudar, con la mirada recorriendo el gimnasio vacío, buscando una salida, que alguien interviniera. El terror en su rostro era real, palpable. El peso de sus actos, finalmente, lo estaba alcanzando. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo solo, despojado de su poder, mientras su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. Los Roth se demoraron. Los días se convirtieron en semanas, y salvo un breve correo electrónico confirmando el despido de Chad Hayes por violar la política de la empresa, no hubo ninguna declaración pública ni reconocimiento del problema sistémico. Intentaban ocultarlo, con la esperanza de que simplemente se desvaneciera. Yo sabía que no era así. Envié el paquete cifrado, que contenía las grabaciones completas de video y audio, el testimonio detallado de Emily Davison y un relato cronológico del patrón depredador de Chad, a la periodista de investigación que había investigado. La periodista, una mujer perspicaz y experimentada llamada Brenda Miller, me llamó en cuestión de horas. Comprendió la gravedad del asunto de inmediato. La noticia saltó un viernes por la noche, como un terremoto localizado. Entrenador de élite fitness expuesto en un plan abusivo, gritaban los titulares. Los canales de noticias locales publicaron la noticia, con fragmentos del video, la narración mesurada pero contundente de Brenda Miller y citas de Emily Davison, cuyo anonimato Brenda había protegido con fiereza. La indignación pública estalló. Los foros en línea se incendiaron. Elite Fitness, otrora el epítome del lujo en Scottsdale, se convirtió en un símbolo de la malversación corporativa. Comenzaron los boicots, se organizaron protestas frente a sus relucientes puertas y su reputación, cuidadosamente cuidada, se derrumbó casi de la noche a la mañana. Sarah seguía fuera de la ciudad en su conferencia en el hospital. Me llamó con una voz áspera y herida que apenas reconocí. Mark empezó, pero luego se atragantó. ¿Qué has hecho? Había visto las noticias. Primero el rostro de Chad Hayes, sonriendo con suficiencia en una vieja foto promocional, luego los videos de él con Emily, sus susurros. Y luego el nombre de su esposo, el mío, vinculado a la revelación como fuente. Ella lo sabía de Chad, de Emily, de todo. Cuando cruzó la puerta más tarde esa noche tenía los ojos enrojecidos y el rostro pálido y demacrado. Dejó caer su equipaje de mano con un golpe sordo. ¿Cómo pudiste, Mark?, exclamó, casi gritando. Lo destruiste todo. Le temblaban las manos mientras gesticulaba con furia. Mi carrera, mi reputación, todo por lo que he trabajado. Me mantuve firme. Te estaba haciendo daño, Sarah. Estaba haciendo daño a otras mujeres. Los Roth no iban a hacer nada. Tú no ibas a hacer nada. Alguien tenía que detenerlo. ¿Y crees que hacerlo público era la solución? Pregunto con lágrimas en los ojos. ¿Avergonzarme? Exponerlo todo. Me traiciono. Sarah, dije en voz baja, controlada. Él sí, pero tú también. Dejaste que pasara. Sabías que te escribía, que te trataba diferente. Prometiste decirme si algo no iba bien. Y no lo hiciste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, fuertes y cortantes. Hice lo que creí correcto, para protegerte, para proteger a los demás. Se desplomó en el sofá, hundiendo la cara entre las manos, con los hombros temblando en sollozos silenciosos. Estaba desgarrada, lo notaba. Su amor por mí, su profunda vergüenza, las consecuencias profesionales que ya empezaban a afectarla. A la mañana siguiente, recibió una llamada de la clínica Mayo. Una investigación interna. La conducta de Sarah, su asociación con Elite Fitness, el escándalo público, todo bajo escrutinio, su puesto como subdirectora de cardiología, toda su carrera. Estaba ahora en peligro. Nuestro matrimonio, ya fracturado por su infidelidad y por mi traición a su privacidad, ahora se enfrentaba a la insoportable presión del escrutinio público. Nuestro dolor privado se había convertido en noticia de primera plana. El hogar tranquilo que habíamos construido, la vida estable por la que tanto habíamos trabajado, se sentía destrozada. Se sentó a la mesa de la cocina mirando por la ventana la luz de la mañana. ¿Valió la pena, Mark?, preguntó con la voz entrecortada, apenas un susurro. ¿Toda esta destrucción? No me miró, pero sentí el peso de su pregunta, flotando en el aire entre nosotros. El coste, lo sabía, era inmenso, y estaba lejos de terminar. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Chad Hayes fue arrestado, enfrentando múltiples cargos, desde acoso hasta coerción sexual.
respaldados por el testimonio de Emily y mis irrefutables grabaciones. Los Roth, protegidos por sus abogados durante unas semanas, finalmente se enfrentaron a una avalancha de demandas civiles de antiguos clientes y luego a la cruda realidad de las investigaciones criminales sobre su deliberada ignorancia y posibles encubrimientos. Elite Fitness, cuyo nombre ahora es sinónimo de escándalo, sufrió una pérdida de clientes y personal. En cuestión de meses cerró sus relucientes puertas definitivamente, un monumento vacío a la negligencia corporativa y la bancarrota moral. Observé todo desde la distancia, con una satisfacción sombría instalándose en mi pecho. Se había hecho justicia en cierto modo, pero era una satisfacción mezclada con una profunda tristeza, un vacío que ninguna justa reivindicación podría llenar. El coste había sido inmenso. Sarah renunció a la clínica Mayo. La investigación interna, sumada al incesante escrutinio mediático, se volvió insoportable. La vergüenza, los constantes rumores, la reputación danada, no podía afrontarlo. Empacó su oficina. Una carrera construida sobre años de sacrificio y dedicación se desmoronaba a su alrededor. Regresó a casa silenciosa, retraída, con un dolor profundo e indescifrable en la mirada. Nuestro hogar se convirtió en un espacio tranquilo y tenso. La camaradería relajada, las bromas compartidas, los silencios reconfortantes, todo fue reemplazado por acusaciones tácitas y un dolor persistente. Transitábamos nuestros días como fantasmas, líneas paralelas que a veces se cruzaban pero nunca se reconectaban del todo. El peso de la traición flotaba en cada habitación, denso y sofocante. Empezamos terapia de pareja. La Dra Chen, una anciana tranquila y de mirada amable, nos escuchó pacientemente mientras contábamos la historia fragmentada de nuestras vidas. Sarah habló de su soledad, su necesidad de validación, su arrepentimiento. Yo hablé de mi ira, mi miedo, mi desesperación por actuar. Fue un trabajo lento y doloroso excavar las capas de resentimiento y culpa. Hubo lágrimas, gritos y largos silencios desgarradores. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora, Sarah me miró desde el otro lado de la mesa. Su voz era suave y frágil. Te amo, Mark, confesó, mirándome fijamente. De verdad, pero no sé si podré olvidarlo alguna vez. Lo entendí, las cicatrices eran profundas, grabadas en la esencia misma de nuestras vidas. Mis acciones, impulsadas por una desesperada necesidad de justicia, habían encendido un fuego que lo redujo todo a cenizas, incluso partes de nosotros. El precio lo había pagado, no solo Chad, ni solo los Roth, sino Sarah, yo, nuestro matrimonio y cada mujer que Chad había tocado. Emily Davison encontró un cierre. Se unió a un grupo de apoyo, empezó a hacer voluntariado y empezó a reconstruir su vida, encontrando fuerza en su voz. Me dio las gracias. Su gratitud fue un pequeño y frágil faro en medio de la ruina. Ella, al menos, pudo seguir adelante, fortalecida por la verdad. Pero para Sarah y para mí, el futuro seguía siendo un panorama incierto. La tranquilidad de nuestro hogar en el Medio Oeste, antaño un santuario, ahora resonaba con el profundo silencio de las cosas perdidas, de las cosas rotas. Nos sentamos en el columpio del porche una noche, con el aire cargado de humedad, observando las luciérnagas parpadear en el patio que se oscurecía. No hablamos. La comprensión tácita del coste duradero de la infidelidad, de las brutales decisiones tomadas a su sombra, pesaba entre nosotras un reflejo conmovedor en la luz que se desvanecía.